Y yo quería entrar al cuarto y ya no podía entrar al cuarto. Él se ponía, es que era una posición como así súper tenso, mirándome fijamente, agachaba la cabeza y empezaba, "Ah", y yo, madre mía, pero Te sacaba los dientes y sí, sí, gruñía. sí, sí. Y ya te digo que si me acercaba venía, ¿eh? O sea, no se cortaba ni un pelo. Cuando lo dejábamos solo, él se quedaba con un nivel de estrés y de ansiedad como muy alto y claro, y yo me iba mal, ¿sabes? Porque además yo creo que eso también él lo nota. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Pieza sin padres es la opción. Bienvenidos a este siguiente episodio de Perros y Punto, que va a ser muy especial y me hace especial ilusión. Vamos a entrevistar a Yaiza. Yaiza, que tiene un perro que se llama Arnold. Y no solo eso, sino que Yaiza está haciendo una labor muy importante para toda la comunidad de personas en el mundo de la hispana que tienen perro, porque ella tiene redes sociales, desde hace muchos años viaja muchísimo y siempre viaja con Arnold. Así que está compartiendo siempre sus experiencias de cómo se convive con un perro con una vida agitada, movida y sobre todo llena de viajes, y comparte todo tipo de tips, cómo poder mejorar la experiencia de un viaje con tu perro y poder disfrutar como tal de convivir con un perro viajando. Y por supuesto, tiene redes sociales que de hecho han crecido muchísimo. Yaiza, no sé si es influencer porque esta palabra ya ahora mismo es difícil de definir, pero de todas formas, Yaiza ya tiene casi 200.000 seguidores en Instagram y las personas pues se llevan ese aprendizaje y esas aportaciones de Yaiza para mejorar su propia vida. Sin embargo, como siempre, lo que vemos en redes sociales, en vídeos cortos, que parece todo súper perfecto, súper tal, os recuerdo, como siempre, y Yaiza hoy lo va a confirmar, que cuando tienes un perro, siempre hay algunos comportamientos que queremos mejorar. Es decir, que cuando tenemos a un perro que da problemas de comportamiento y pensamos que estamos solos en el mundo, no es así. Y aquí Yaiza viene a contarnos su experiencia. Arnold es un mini pincher que ahora conoceremos su historia, que básicamente tiene o tenía, ahora mismo ya lo digo en pasado, un comportamiento que resultaba una dificultad en la convivencia, que era que Arnold no se sabía quedar solo en casa, básicamente ladraba, aullaba, lo pasaba mal, entraba en cuadros de ansiedad, se subía encima de la mesa y se tiraba mucho tiempo ladrando en la ausencia de Yaiza. Esto no solo nos supone a nosotros humanos, las personas que tenemos perros, un estrés porque nos preocupa que el perro esté en casa liándola, que moleste a los vecinos, que se comporte así, sino que y nos acaba como perjudicando porque salimos de casa con la preocupación, también ansiedad nosotros de, joder, ¿qué va a pasar hoy? No quiero que la líe otra vez y nos cuesta salir de casa y sobre todo cuando estamos fuera estamos solo pensando en volver lo más rápido posible. Esto afecta también a nuestra vida. Pero hay otro aspecto de esta preocupación que es el propio perro. Al final el perro es parte de nuestra familia, le queremos como a un miembro más de la familia y no queremos que lo pase mal cuando le vemos sufriendo solo. Y este problema Yaiza lo arrastró durante muchos años y cuando decidió tomar cartas en el asunto, pues contactó con nosotros y hoy, unos meses después, este problema está completamente eliminado y de hecho Yaiza el otro día subió una story diciendo en el coche, Arnold está tranquilo y solo en casa y yo ahora no sé lo que hacer con mi vida porque no estoy acostumbrada a decidir. Bienvenida, Yaiza. Muchas gracias. La verdad es que el otro día fue como, vale, ahora tengo que, porque sigo practicando, ¿no? Tengo que seguir practicando para seguir dejándolo solo más horas. Y claro, y llega la situación y el punto que no sé qué hacer. Es muy fuerte eso. También tengo que decir que, o sea, lo había intentado antes, pero el entrenador anterior, que es el que te conté, con el que solucionamos tantos problemas de Arnold, no supo cómo manejar la ansiedad de Arnold al quedarse solo. Entonces se quedó ahí en el aire, pero porque hasta que no contacté contigo, que sí, yo creo que tú sí entendiste a Arnold, Sí. ¿sabes? Por así decirlo. Sí, sí.
Me alegra mucho eso y escuchar eso porque efectivamente ahora nos contarás más comportamientos que ha tenido Arnold que quisiste mejorar y se te ha dado muy bien. Y es cierto que muchas veces pues yo admiro en vosotros el hecho de que digáis, vale, contrato a un profesional, a otro y a otro hasta que al final consigo lo que yo quiero, ¿no? Que es que el perro esté así. Entonces ha sido solucionando problemillas poco a poco hasta este que ha sido como el último, que ya ahora mismo es como mi perro es perfecto. Sí, literal, ¿Verdad? ¿eh? Y hay gente que me escribe y me dice, claro, tú puedes viajar, ir por ahí porque tienes un perro perfecto y se porta súper bien. Y yo, uy, señora, que no sabe mi historia, ¿sabes? Te lo juro. Sí, sí. Claro, es que es lo que decía antes, que en redes lo vemos todo siempre como, bueno, pues si, yo qué sé, si tú hablas viajes, coño, pues muestras los viajes. Claro, en los viajes el perro, si se ha habituado bien, pues se porta bien, pero claro, todas las demás situaciones en el día a día hay que también gestionarlas y no siempre son, ¿no? Digamos, Y 100% perfectas. Entonces, te quería preguntar, Yaiza, cuéntanos para empezar, que nuestros oyentes te conozcan mejor. ¿Cómo llegó Arnold a tu vida y cómo fue bueno, esos inicios, ¿no? De la relación con Arnold? Sí. Arnold es de mi pareja Nico. Yo empecé con Nico pues ya hace 6 años, ¿vale? Pero él, cuando tuvo a Arnold, que tiene 8, se fue a... Bueno, él lo tuvo aquí en España porque Nico vive aquí en España y se fue a visitar a su familia a Perú. Por eso también cogió un perro pequeño para que pueda volar. Y bueno, fue a visitarlos, el Nico tuvo un accidente de tráfico y el día siguiente volaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vuelas con perro, los papeles tienes que tenerlos una semana antes hecha porque va con el número de vuelo del avión. Entonces, ¿qué pasa? Que Arnold no pudo volar, pero Nico necesitaba volar porque tenía además exámenes. Entonces dijeron, bueno, no pasa nada, en las siguientes vacaciones lo volvemos a buscar, ¿no? Luego vino lo del COVID, no sé qué, y se alargó casi 2 años, creo. Y nosotros fuimos a A Drede, todo esto, Arnold se quedó con la familia de Nico, con sus sí, padres, ¿no? con sus Vale. padres. Que, que, a ver, que yo, por ejemplo, al principio de tener las redes contaba un poquito los problemas que tenía Arnold, pero me daba apuro también contarlo todo o enseñarlo todo, porque yo veía que los padres de Nico habían intentado, o sea, los padres de Nico se pasaron de quererlo y de querer cuidarlo. Y yo no quería que la gente confundiera eso con que lo han tratado mal o tal, ¿no? Porque al final creo que fue una sobreprotección y un sobre quererlo que quisieron hacer todo por él, que al final el perro Arnold no era tan malo de pequeño, porque Nico más o menos tenía nociones de perro, intentó formarse, ¿no? Aún así, obviamente no era como el perro que es ahora, porque no puede ir suelto ni nada. Pero llegó a un extremo cuando estuvo con ellos, porque ellos intentaban como darle lo mejor y al final a mí, cuando me empezó a atacar y todo eso, que ahora lo explicaremos, claro, a mí me daba un poco de apuro que pensaran que el perro ha sido maltratado o tal, porque también el primer entrenador que tuve, lo primero que me preguntó, ¿le has pegado alguna vez? ¿No? ¿Sabes? Y era como, pues si este perro más malcriado, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor, ¿sabes? O sea, es como era, me resultaba increíble porque al final de tan malcriado que había sido, era el comportamiento real. Pero tampoco era un perro, era un bebé humano que, ¿sabes? Es muy importante esto porque la mayoría de las personas con mucha facilidad tienden a opinar que, ay, es que ha sido maltratado, ay, es que ha sido... Y no, muchas veces hay comportamientos de miedos, de agresividad o de ansiedad que se provocan, pues sí, porque el perro ha sido maltratado, pero muchísimas veces no es por eso, sino que precisamente por lo contrario, por un trato excesivamente súper chupi, ¿no? Y esto pasa igual en humanos, claro, también hay que siempre tener ciertas nociones de, oye, esto está bien así, pero esto, por ejemplo, no está bien, ¿no? Entonces, los límites que tenemos los seres vivos a la hora de vivir nos ayudan a definir lo que está correcto o lo que está incorrecto respecto al entorno en el que vives. Claro que los padres de Nico, si han querido sobrequererle y sobreprotegerle creo que es la mejor definición, pues Sí. al final hace que el perro pues tenga también conductas relacionadas con ese trato, ¿no? Entonces me gusta mucho que aclares esto porque efectivamente desde el salón de casa, desde el sofá, desde la comodidad de cada uno es muy fácil opinar cuando en realidad no es la realidad. Sí. Sí. Eso es. Y entonces, claro, cuando yo fui a buscar a Arnold a Perú, que fuimos a Drede, de ida y vuelta,
Eh, a mí no me habían contado que Arnold era así. Y ni siquiera Nico era consciente de que Arnold había llegado a ese nivel, porque quieras o no, la familia va conviviendo con esas cosas, poquito a poco van increciendo y a lo mejor no ven el problema hasta que ya lo ven muy gordo, que es lo que les pasó a ellos. Entonces, claro, yo llegué y vi de repente un perro súper simpático que, claro, vio a Nico y para él fue la hecatombe. Pero ya luego llegó la noche y yo quería entrar al cuarto y ya no podía entrar al cuarto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Él se ponía, es que era una posición como así súper tenso, mirándome fijamente, agachaba la cabeza y empezaba, "Ah", y yo, madre mía, pero Te sacaba los dientes y sí, sí, gruñía. sí, sí. Y ya te digo que si me acercaba venía, ¿eh? O sea, no se cortaba ni un pelo. Sí, sí, sí. Te Y lanzaba como a morderte, ¿no? Bueno, a intentar morderte, como alejarte lanzando bocados, ¿no? se ponía como incluso las patas arriba y eso como que se mueven así locos. O sea, es muy heavy, ¿eh? Yo no había visto, tampoco había vivido, es el primer perro que tengo. Siempre había querido desde pequeña y nunca me habían dejado, pero yo nunca había visto un comportamiento tan agresivo y menos tan de cerca. Entonces, claro, yo ahí cuando lo fui a buscar dije, ostras, y yo ahora voy a meter a este perro en mi casa, me daba miedo por mis padres, ¿sabes? Y la verdad que sí que fue heavy, pero yo desde ese momento, porque además yo antes de ir me había formado y tal también en otras cosas, desde ese momento yo cogí a toda la familia y le dije, mira, este perro va a vivir conmigo y con Nico y vamos a partir de ahora a hacer cosas para que este perro esté mejor. Porque también hay que indicar que en Perú Arnold cogió 2 veces Giardia, que es un parásito que empieza a descomponerlos por dentro y bueno, y se empiezan a, como a morir por dentro y caga sangre y tal. Y bueno, estuvo a punto de morirse 2 veces. Entonces, también una cosa que hicieron fatal es que jugaban con él a la pelota en casa todo el día para cansarlo y el pobre, claro, la mayoría de sus necesidades eran en casa en un empapador. Mm. Pero claro, es que las veces que habían intentado sacarlo, incluso no hacía falta ni que lamiera nada, ¿sabes? Porque enseguida también el Arnold estaría más débil o lo que sea y enseguida se ponía malo. Entonces yo lo que hice fue ponerle bozal y porque ahí estuvimos un mes y pico antes de volvernos. Le hice ponerle bozal y le llevaba a parques y tal y cosas que sabía que estaban más limpias porque, bueno, pues más de caché y todo esto. Y empecé a pasearlo y tal con bozal, ¿sabes? Porque también con otros perros imposible, ¿sabes? Y ahí poco a poco, incluso en ese momento, empecé a que se relacionara con otros perros, desde el primer momento. Mm. Es curioso la percepción, o sea, el sentimiento de responsabilidad que mostraste tú desde el principio de decir, Sí, porque claro, cualquier otra persona diría fácilmente, no me puedo llevar a este perro en casa porque este perro no está bien y yo no puedo arriesgar. Sin embargo, dijiste, vale, este perro es así por algún motivo, hay que darle la vuelta, hay que ayudarle a que... Y sí, esto habla muy, muy bien de ti y me gustaría que las personas también se inspiren mucho en ese detalle que has tenido, porque creo que es básico para poder ayudarle a un perro. Si tú no te das cuenta que tú puedes cambiar esa conducta, no pones en marcha cosas para ello, ¿no? Entonces el perro no tiene la oportunidad de poder relajarse, ¿sí? Y eso es muy guay por tu parte. Y entonces en ese momento llegaste y Arnold tenía comportamientos agresivos hacia personas, tenía las labores de higiene en casa, ¿no? sí. Enseñadas en casa. Supongo que tenía fijación absoluta por las pelotas, porque entiendo que si es la única diversión en el día a día, el perro desarrolla, pues, efecto túnel, fijación absoluta. Y luego también tenía falta de socialización, ¿no? Con diferentes entornos y sobre todo otros perros, Ujú, eso ¿vale? es. Y, ¿Seguimos? y te tengo, Seguimos sumando, ¿no? Ahora. sí, sí, sí. Y te tengo que decir que la obsesión por las pelotas, a día de hoy, me gusta más las playas de Estados Unidos porque la gente allí no lleva juguetes. O sea, Arno no tiene problemas con los juguetes ni con compartirlos. Pero cuando vamos aquí a playas de España, todo el mundo está con pelota y con juguetes. ¿Y qué pasa? Que él está jugando con... Si yo no le llevo pelota, porque yo normalmente no le llevo pelota porque lo que quiero es que socialice y que esté ahí con otros perros, pero claro, normalmente al final me la acabo llevando porque si no me llevo pelota, quiere jugar con la del otro y no es que se la quiera quitar ni nada porque él juega bien, pero todo el rato le ladra al dueño para que la tire, ¿sabes? Y se pone muy pesado. Entonces, ese sí que es una cosa que algún día me gustaría mejorarlo, pero es como que solo es eso, cuando voy a la playa y está todo el mundo jugando, ¿sabes? Y por ejemplo, en Estados Unidos respetan mucho eso y no llevan pelota ni nada a nadie, ¿sabes? Sí.
Y eso me pareció muy guay y algo muy... Además, también las playas son sin correas, así que van como muy rajatabla, intentan tampoco llevar comida, ¿sabes? Y a lo mejor si hay bares y tal de perros, lo que tienen es nata y cosas así, que no es como tan... que no se pueden apropiar de la comida por así, ¿sabes decirlo? Bueno, Es muy bueno, interesante cada vez que sí, vamos. sí, 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 sí. sí. Y lo disfrutas mucho, qué guay eso. Sí, Ok, sí, sí, sí. y qué pasó a lo largo de ese mes y medio? ¿Cómo gestionaste ese mes y medio para decir, vale, nos lo traemos a España? Bueno, yo en ningún momento dudaba que Arnold iba a venir. O sea, Vale, Arnold es de Nico y es un hijo y en cuanto Nico decidió tenerlo, era para toda la vida y es lo que hay. Yo cuando empecé con Nico me lo dijo, yo encantadísima, yo voy a ayudarte en todo lo que puedas y a día de hoy Arnold es más mío que suyo. O sea, que no, en ningún momento fue como duda de te lo dejamos y tal, porque al final la situación de que lo tuvieran los padres fue por un incidente, no fue planeado ni fue tal, entonces como que pues sucedió así y ya está, ¿no? Pero bueno, yo en Perú le tenía que llevar, tengo fotos y vídeo de eso, le tenía que llevar con collar y con correa, o sea, con arnés y con collar, porque él se escapaba. Claro, es que tenía. Y bueno, y aparte de llevarle con bozal, luego yo intentaba hacer como correas así un poco más largas para que fateara y se tal. Y ya luego cuando pasó una semana, en Perú se lleva mucho lo de que la gente tenga paseadores, que son como gente que sabe, que son, o sea, no llegan a ser entrenadores, pero es gente que sabe mucho. Entonces yo veía gente que iba con perros grandes muy equilibrados. Y entonces yo me acercaba, le decía, oye, mira, que estoy empezando a que socialice Arnold, no sé qué. Y entonces él se ponía súper tenso a ladrar y a gruñir y yo lo acercaba. Cuando se calmaba me iba, ¿sabes? Y luego ya me acercaba un poquito más hasta que hasta que él le olía y luego le dejaba que el otro lo oliera, pero siempre controlándolo. Y así fui hasta que poco a poco, ¿sabes? Ya pude sin bozal, ¿sabes? Y la verdad que había momentos tensos y tengo que decir que lloramos mucho porque es que tú piensas que, o sea, hay gente que tiene problemas en casa, luego hay gente que tiene problemas fuera, pero es que nosotros teníamos problemas con todo. O sea, es que nosotros hemos pasado un año muy duro, ¿sabes? Sobre todo aquí en España fue también durillo. Y viste pequeña, o sea, tú cuando empezaste a intentar cambiar las cosas, ¿te diste cuenta que efectivamente cuando empiezas a aplicar, aunque sea pequeños pasos, como con sentido y con objetivo, viste como, aunque sean microevoluciones en árbol, que te daban la esperanza de saber que vas a poder con esto? Y había veces que decía, wow, creo que Arnold es un perro súper inteligente, pero como la gran mayoría, pero era como, wow, solo lo hemos hecho 2 o 3 veces y míralo. Y ya, él ponía muchas ganas. Luego también yo, teníamos una tienda aquí en España y yo me traje juegos interactivos, que eso le ayudó mucho porque él no había hecho antes. Y entonces es como que entre olfatear, que no salía a olfatear nada, los juegos interactivos, nosotros cuando yo lo traje a España ya notamos una bajada muy, muy heavy o sea, de Wow. la reactividad esa que tenía, ¿sabes? Lo que Sí. pasa que, claro, aquí en España cuando vinimos, aún así, claro, él seguía atacando, seguía teniendo esa agresividad y lo que hacíamos era, porque él estaba tan nervioso y tan ansioso que a lo mejor se empezaba a lamer la pata y se la lamía y mordía hasta el codo, Oh, ¿sabes? estereotipias, así que empezó con Se estereotipias. arrancaba el pelo también. Pues para los oyentes, cuando un perro empieza a tener estereotipias es porque el nivel de estrés que está teniendo el perro no solo es muy alto, sino que es muy continuado en el tiempo. Y normalmente cuando esto ocurre, aparecen las estereotipias, que son comportamientos repetitivos conocidos para el perro. O sea, normalmente un perro genera estereotipias pues con algún tipo de conducta que es natural para ellos, pues pueden ser ladridos compulsivos, puede ser un lamido excesivo en las patas hasta hacerse heridas, morderse la cola hasta Hacerse sangre, sí, sí.
Sí, sí. Luego, otro comportamiento de estereotipia muy típico es perseguir con mucha fijación las luces y sombras, mascar o buscar con mucha fijación piedras, que eso es más, porque luego cada raza tiene como ciertas tendencias en la estereotipia. Por ejemplo, los lamidos son más de labradores, las piedras y la fijación por las piedras son más de pastores alemanes. El tema de las colas, pues muchas veces le ocurren a los perros pastores más tipo border collie. Y, por ejemplo, en los perros pequeños, tipo pincher y tal, también es la tendencia más hacia lo que dices tú, ¿no? Hacia como morderse las extremidades. No morderse a lo mejor muy bruto, como dices tú, pues mascar, ¿no? Hacer tiqui, 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 Sí, pero hacer eso. estar como muy, muy como con esa cosa que no puedes parar. Entonces, ¿cuándo es estereotipia? Cuando tú al perro le cortas la conducta, pero el perro no puede controlar eso. Entonces tú le cortas, le dices que pare y él no puede parar. Entonces, ese bucle, digamos, es lo que ya te determina que es una estereotipia. Obviamente, perdón, para que quede claro, cualquier raza puede mostrar cualquier tendencia, porque luego va muy relacionado con tu forma de vida, el entorno en el que vives. Pero bueno, estas tendencias que os he comentado son como un genérico, ¿no? A partir de allí todo es posible. Pero bueno, perdón, sigue. Entonces, esto se surge por una etapa en la vida de un estrés muy intenso en el perro, muy prolongado en el tiempo. Y empieza a Sí. canalizarse en ese tipo de conductas. Sí, sí. ¿Sabes? Y luego ya cuando llegamos, bueno, el vuelo fue una auténtica, no sabíamos qué hacer. Cuando cogimos el vuelo con Arnold, además eran 12 horas y él ladraba, aullaba, hacía así, movía el transportín para arriba. Claro, nosotros ya yo intentaba hablarle, calmarle, pero las 12 horas fue imposible. O sea, yo por eso también a partir de ahí empecé a investigar, porque sabíamos que queríamos viajar con él y tal, porque al final la familia de Nico está un poco distribuida por el mundo. Ahora están en Los Ángeles, antes estaban en Perú, entonces siempre para verlos tenemos que viajar, ¿no? Entonces es como que yo sabía que además a Arnold se le veía un perro que yo le veía, digo, si trabajo un poco con él y cada vez lo voy haciendo mejor, yo le veía que él cuando hacíamos un juego o le empecé a enseñar a dar la pata ¿sabes? O cositas que él ya sabía hacer, se ponía súper contento. ¿Sabes? O sea, era como que le gustaba trabajar, o sea, le veías que cuando llegaba la hora de hacer algún ejercicio o tal, porque también ahí yo me llevé el transportín para acostumbrarlo ese mes y todo, y veías que cuando tocaba eso, le gustaba, ¿sabes? La comida se la comía con más ganas, ¿sabes? Era como que le decías, este perro le gusta trabajar, pero claro, el vuelo lo pasamos fatal porque el perro no estaba bien, ¿sabes? Era Pasas de imposible. 0 a 100 al final, en un mes y medio tampoco te da tiempo de repente a socializarlo, enseñarle a andar con la correa, enseñarle el bozal, que no sea agresivo, Mm, que aguante muchas horas en el transportín, que no ladre, que no se estrese, que le quites las estereotipias, es demasiado ambicioso. sí, sí, Intentar conseguir demasiado. eso, sí. Y yo veía que, claro, que con los paseos que le pude dar, porque tampoco le podíamos dar tantos, ¿sabes? Porque es que además este enseguida se pone malo por todo. Y claro, le íbamos dando paseos cada vez más largos, intentábamos que hubiera uno largo al día, pero ya cuando vine aquí a Madrid, que yo sé que los bosques son estupendos, le dábamos en la mañana temprano, no sé, porque era agosto, entonces veníamos a las 7 de la mañana hasta las 9, compré una correa larga y ahí sin bozal ni nada, porque además, como es un bosque, normalmente si me encontraba alguien, pues ya le empecé a enseñar a que se quedara quieto y tal, pero bueno, yo pisaba la correa y ya está. Y así, y estuvimos un mes que hacíamos 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. El Arnold estaba reventado durmiendo todo el día cuando estaba en casa. Sí, sí, sí. Es que me encanta porque es verdad que muchas personas dirán ahora, oh, pero es que dándole ejercicio al perro no corriges el problema, ¿no? Solo le cansas y duerme. Ya, vale, pero atención, es una muy buena estrategia porque un perro que lleva en casa sin salir, incluidas sus necesidades, toda su vida, o sea, 2 años. Claro, que de repente quieras trabajar con él es un choque demasiado grande. Y entonces tú estás intentando jugar con un nivel de excitación y de ansiedad demasiado alto y el perro para aprender algo necesita observar y para que un perro observe tiene que estar en un estado emocional relativamente equilibrado, tranquilo. Entonces no lo puedes conseguir, no puedes enseñarle nada si no le llevas a un estado emocional que pueda
darse cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, la estrategia de ofrecerle más ejercicio para que el perro rebaje esos niveles de energía, ansiedad y estrés, te permite muchas veces pues que el perro empiece a aprender porque te empieza a observar. Vale, perdón, apunte Sí, ahí. Sí. no, y además eso está muy bien, porque además que lo indiques, ¿no? Porque además nosotros íbamos a andar, no íbamos a correr ni nada, pero lo que pasa con olfatear, pues es que en ese momento no sabíamos tanto de perros tampoco. Entonces, a mí de repente me llegaba un perro que tenía un millón de problemas y claro, yo lo que leí, porque además yo veía tus vídeos, creo que era en YouTube, sí, que me acuerdo, es que me acuerdo incluso de, bueno, si se encuentra algo, uno se encontró una calavera o algo, uno tuyo, que es que hace un montón de años de eso. Y dijiste, bueno, voy a decirle, a ver, muy bien, no sé qué, para que te lo diera y ver qué era, ¿no? Porque claro, si no, luego nunca te quieren dar nada y tal. Y bueno, y yo me acuerdo de eso, pues que estuve viendo un montón de vídeos de YouTube, antes incluso de tener al entrenador, intentamos nosotros por nuestros medios, pero es que también la gente a veces cuando critica, o sea, tiene que tener en cuenta que en ese momento nosotros no sabíamos qué hacer y íbamos avanzando, íbamos aprendiendo, pero uno no puede aprender tampoco de 0 a 100. Entonces, pero te tengo que decir que nos funcionó. O sea, la intensidad fue, o sea, dejó de hacer eso de relamerse, porque además él empezaba, llegaba hasta el codo, luego hacía así y se quitaba los pelillos, o sea, y dejó de hacerlo, ¿sabes? Entonces que la verdad que eso nos ayudó a bajar la intensidad un montón. Pedro, es muy buena opción y claro, en base a la bajada de intensidad, tú ya puedes empezar a dar Mm. diferentes pasos. ¿Qué pasó entonces, Yaiza? ¿Cómo, o sea, a partir de allí viste que las cosas empiezan a rebajarse, pero el perro seguía teniendo algunos comportamientos que te hicieron contar con un profesional con el que Sí. conseguiste, ¿no? Eliminar la agresividad hacia ti y la reactividad, ¿no? En la correa hacia otros perros y te quedó esta forma de comportarse en tu ausencia, ¿sí? Sí, es que el Arnold, cuando lo dejábamos solo, es que mira que intentábamos con juegos interactivos, yo le hacía un paseo de calidad en la mañana, de buena mañana para dejarlo. Hicimos los tips que nos dio el otro entrenador, que era, pues bueno, dejarle comida, dejarle premios, dejarle... También hacemos el juego de la búsqueda en casa, o sea, hacíamos un montón de cosas para cansarlo mentalmente, pero luego llegaba la hora de la verdad y daba igual que hubiéramos dado una ruta antes que él se quedaba con un nivel de estrés y de ansiedad como muy alto y claro, y yo me iba mal, ¿sabes? Porque además yo creo que eso también él lo nota. Entonces yo nada más dejarlo, él no paraba ni de ladrar, ni de aullar y de subirse a la mesa y la intensidad era tan alta que claro, tú te ibas que no te ibas bien, ¿sabes? Pero aparte porque él se está quedando mal y es que esa intensidad no bajaba para nada, ¿sabes? Era, no sé, era muy heavy porque es que no sabíamos qué hacer. Y en su día, o sea, al principio entiendo que tú tuviste que decidir como qué es lo que quieres priorizar para Ah, empezar a sí. trabajar con el perro, ¿no? Sí, a ver, yo teletrabajo desde hace muchos años, entonces yo para mí no era una prioridad que se quedara solo. Es más, Arnold empezamos a hacer, o sea, Arnold no se portaba mal cuando venía con nosotros a la calle, era más cuando nos encontrábamos un perro tal, y con las personas depende más o menos en ese momento. Ahora es súper simpático con todo el mundo y súper guay con todo, pero en ese momento como que era más problema dejarlo en casa que llevárnoslo, ¿sabes? Porque, bueno, pues yo al final como que creo que me pareció más sencillo enseñarle a estar en un restaurante, ¿sabes? Porque primero me tomé solo una Coca-Cola, ¿sabes lo que te quiero decir? Y le llevé su cena y le fui dando todo el rato que estuvimos. Luego a los otros días, pues o sea, el primer día le estuvimos todo el rato dando su cena, no sé qué, nos levantamos y nos fuimos para que lo fuera asociando bien. Luego al principio, al medio y al final, luego al principio y al final, luego cuando ¿sabes? Cuando muy bien, ¿sabes? Y es como que vas alargándolo, ¿sabes? Poco a poco hasta que él lo va haciendo mejor. Además, ahí también le había acostumbrado un poquito al transportín, entonces me lo llevaba y él se metía adentro y le gustaba mucho. Y entonces, entre eso y que nosotros, yo hacía ejercicios 3 veces o 4 al día, con él. O sea, de un montón de cosas, que si pasar por debajo de las piernas, que si subir encima mío, hicimos el look, porque antes cada vez que le miraba, tuvimos que practicar eso porque me atacaba. O sea, él cruzaba mirada conmigo y venía desde lejos, daba igual donde estuviera, a atacarme. Entonces, claro.
para todo eso tuvimos que hacer un montón de ejercicio, un montón de cosas, y claro, yo ya para comer y para muchas cosas hacía ejercicios para todo. Entonces aprovechaba las horas de la comida y tal para hacer ejercicios. Entonces ya era un perro como muy trabajado, ¿sabes? Cuando ahora que hemos trabajado contigo, el quedarse solo en casa, ha sido un perro que, pues muy trabajado en general y que yo ya no sabía qué hacer porque se me habían acabado las cartas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, Claro. claro, nosotros llegamos a un punto en su día que no era prioridad para nosotros que se quedara solo porque además yo tenía tiempo para estar con él, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo surgió? Porque yo me acuerdo que nos escribimos hace unos meses. A todo esto, claro, tú tienes unas redes sociales muy activas, ayudando a la gente a saber cómo cuidar mejor de los perros, compartes lo que vives, lo que te funciona y tienes una comunidad muy activa, ¿no? A Mm. todos los que queráis seguir a Yaiza, os dejamos el Instagram de Yaiza en la descripción para que la podáis seguir y también aprender, ¿no? Porque ya últimamente no solo compartes cosas de viajes, sino efectivamente pues tips de conducta, accesorios que Sí. utilizas. Muy interesante, por cierto, me encanta tu Instagram. Entonces contactamos y es verdad que entraste en perrunología y con nuestra ayuda acabaste como trabajando muy poco a poco. Es decir, el trabajo con Arnold ha sido te iba a decir de resultados lentos, pero en realidad, porque siempre digo lo mismo, o sea, las conductas más fáciles de trabajar son la agresividad, la sobretización, la reactividad, digamos, la falta de comunicación, ¿no? Que implica a lo mejor que el perro no venga cuando le llamas, que ta. Esos son como los comportamientos más fáciles de trabajar, pero luego hay conductas muy complicadas de trabajar y no por difíciles, sino por costosas, que son ansiedades, sobre todo relacionadas con el de colapsar cuando estás solo y no saber gestionar ese momento, y ansiedades relacionadas también con miedos, ¿no? La ansiedad anticipatoria también relacionada con miedos hacia algún estímulo. Y, y a ti, claro, te costó menos conseguir, menos quizá porque los resultados venían más evidentes, ¿no? Conseguir que el perro deje de ser reactivo, que deje de ser agresivo hacia ti, etcétera, pero es verdad que te costó más el tema de la casa. ¿Cómo viviste tú el proceso de empezar a corregir su conducta en casa? Bueno, a ver, no, no es que fuera más fácil el hecho de corregir esa conducta, pero creo que fuimos como por pasos muy pequeñitos, practicando cositas con él, que, o sea, no, a mí lo que me gustó también, que vosotros trabajáis igual, es que cuando me metí en perrunología, lo primero es, debes de saber comunicarte con tu perro, lo del sit plus, ¿sabes? Comandos básicos, que al final la gente, a lo que me dicen a mí, es que yo no quiero que se siente o no me... Ya, pero es que es algo súper importante para empezar a comunicarte y entenderte, ¿no? Entonces, como que nosotros fue un año y medio, creo que fue la recuperación casi total de Arnold, ¿eh? No fue, fue dura, fue un año y medio mínimo. Y lo de dejar de atacarme es que en realidad él atacaba como que de vez en cuando, tal, pero hubo un punto que ahí intentamos dejarlo solo de nuevo, porque lo hemos intentado mil veces, y a mí fui la que le dejé solo y me empezó a atacar, pero ese momento fue muy heavy porque yo me estiraba en la cama y venía y me atacaba, pero luego me pedía mimos. ¿Sabes? Era como que reclamaba mi atención y en cuanto la tenía, fasca, ¿sabes? Y era como que no entendíamos nada y un tiempo tuvo que estar en casa con bozal. Y entonces vino, ahí fue ya cuando, bueno, creo que ahí fue el boom cuando decidimos llamar al otro entrenador y empezamos poco a poco, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve un mes que, o sea, es que a mí me daba una pena, pues no podía hablarlo, no podía decirle nada y solo podía interactuar con él cuando trabajábamos con comida. Y estuve un mes sin hablarle ni nada. Pero es verdad que pasó ese mes y volvió el chico, se quedó anonadado, porque la actitud de él cambió completamente. También te tengo que decir que yo los ejercicios los hacía 4 veces al día y a mí no se me pasaba ni un momento hacer el ejercicio porque de verdad yo quería que Arnold estuviera bien y, joder, es que yo soy un amante de los perros, que siempre había querido tener un perro y desde niña yo soñado con tener un perro, claro, y luego llegar a esta situación es que no podía evitar llorar, ¿sabes? No podía evitar sentirme mal porque a veces también dices, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, le estaré haciendo yo algo al perro, yo qué sé, ¿sabes? Y nada, y el Arnold en un mes, eso fue como radical, me dejó de atacar. Lo que pasa que, claro, luego huesos, o se apropiaba de mantas o tal, eso ya era otro tema, pero ya no era contra mío,
¿sabes? Pero en un mes, el Arnold es verdad que eso en un mes hice los ejercicios de look y de confianza y se ponía encima mío y le acariciaba, ¿sabes? Cosas así y él cambió radicalmente en un mes. El por qué ni siquiera se lo explicaba a él, la verdad. Le Claro, parecía porque raro. Claro, porque aquí hay una movida de asociaciones, ¿no? En los perros. O sea, que al final es como una cosa en la que el perro se da cuenta que tú eres un estímulo que le genera un tipo de emociones y reacciones, pero cuando tú varías la reacción del perro, al final es como positivizar la interacción contigo y el perro se da cuenta que obtiene mucho más, porque al final los perros son oportunistas. Es algo que Sí, tenemos que tener muy claro todos y sí. donde normalmente la palabra oportunismo se suele enfocar en un significado negativo, porque los humanos, ¿no? Cuando tú le dices a un humano, eres oportunista, pues es como, ah, qué fatal Sí. es esa persona tan oportunista. Pues en los perros, obviamente, el oportunismo es neutro, entonces tú siempre puedes aprovechar esa característica natural del perro a favor de la educación, a favor de las asociaciones que tú quieras establecer. Entonces, ese oportunismo ha llevado a Arnold a decir, hostias, es que gano mucho más. Sí. Porque esta Yaiza parece que tiene muchas cosas que ofrecerme, claro, a lo Eh, largo del día. claro, yo la conclusión que llegué es que yo desde el momento que llegué y lo vi, intenté que no me diera pena, porque al final lo peor que puedo hacer es que el perro te dé pena. O sea, me daba pena, ¿sabes? Pero lo peor que puedes hacer es que el perro te dé pena. Y tienes que ser... Yo era un poco a rajatabla, ¿no? Incluso cuando me vino el entrenador me dijo, es que eres muy seria, tal. Es que es como que me pongo a trabajar con él, incluso a día de hoy peco de seria, ¿sabes? Porque cuando le hablo así como muy tal, él enseguida se me desbarata, ¿sabes qué digo yo? Entonces es como que, claro, cuando pasó todo esto, si había que reñirlo, lo hacía el Nico, si había que cualquier cosa, pues lo hacía el Nico, ya no era yo tenía que intentar mantenerme al margen, pero desde que lo conocí desde el primer momento, que le empecé a quitar como sus, ¿cómo lo digo? Bueno, sus privilegios, por así decirlo, todo Sí, era yo, no, tal, no, no, y me conoció con el no, ¿sabes? Y con el, sí, te voy a sacar a pasear, pero yo también lo obligaba a hacer cosas que no quería. Él no quería socializar con perros y yo le acercaba al perro y hasta que no se callaba y se quedaba tranquilo no nos íbamos de ahí. O sea, yo he sido muy cabezona con él y a lo mejor he pecado de no respetar tanto sus tiempos, puede ser, porque, ¿sabes? Yo de perro no sabía tanto, pero, pues bueno, he intentado quitarle el miedo a todo, ¿sabes? sí. Pero sí, yo creo que pequé también de no, a veces no respetar los tiempos o cosas de esas, ¿sabes? Bueno, pero ojalá todo el mundo sin tener conocimientos pecara de eso haciendo las cosas. Es verdad que eres muy aplicada y es algo que las personas normalmente cuando se implican mucho tienen, pero la mayoría de las personas pues no le quieren dedicar tiempo al perro. Entonces es como aún existe mucho el concepto, que es mucho menos que antes, de no, mi perro tiene un problema, dime así, que cómo solucionarlo, ¿no? Y tiene más trabajo si lo quieres sanear de verdad, a sanear la mente del perro de verdad y darle un giro a las asociaciones que él tiene hechas. O sea que muy bien trabajado por tu parte. ¿Y cómo es hoy Arnold? O sea, porque claro, hoy cuéntanos un poco el resultado que tienes hoy después de este trabajo y después de haber solucionado este último problemilla que tenía en casa quedándose solo. Es que yo ahora diría que tengo un perro perfecto y es que me emociono y todo porque es que ha sido difícil. Lo has hecho muy bien, Yaiza. Sí, perdón que te saco las lágrimas, pero sé que es algo muy emocionante para todos y creo que muchas personas se sienten identificadas contigo ahora cuando te emocionas, que los que te están viendo en vídeo pues empatizan mucho porque el perro nos mueve por dentro y cuando es tu sueño desde pequeña y por fin lo puedes tener y te ves como el elemento de conflictos y tú lo trabajas y tú lo consigues, pero es que han pasado cuántos años, Yaiza, llevas trabajando con Arnold, cuánto tiempo. 4 años ya. Claro. Y después de 4 años puedes decir que tienes un perro perfecto. A ver, también es verdad que si no hubiese sido él y hubiese sido otro perro que solo te muestra una conducta que tú corri, pues se te acaba en 2 meses, ¿no? Pero claro, es que tú con Arnold has tenido que ir con todo, o sea, con todo. Y es muy fácil
eliminar un problema de comportamiento con castigos y chimpún y generar otros problemas, pero bueno, ese ya no existe, pero tú has decidido hacerlo bien y eso De todo positivo, sí, sí. todo en positivo y es verdad que funciona, pero es verdad que es un camino a recorrer más costoso. Pues yo también me emociono porque nos gusta mucho, porque es que suena raro, pero le has cambiado la vida. Eres tú la que le ha cambiado la vida a Arnold. Eres tú la que le ha hecho feliz. Eres tú la que le ha mostrado un tipo de vida amable, divertido, como no hostil, porque Arnold vivía de forma hostil con todo lo que se le presentaba. Le tensaba, le alteraba, le suponía una falta de Sí, gestión de todo eso. Era una bomba de relojería constante. sí. Y, y yo estoy muy orgullosa de lo que has hecho tú. Muchas gracias. Sí, y al final también yo llevaba tantos años que se quedara solo que claro, a mí ya me falta poco para irme con Nico a otro lado, ¿sabes? Entonces tampoco va a estar tanta gente en casa. Necesito ir a comprar, necesito ir al gimnasio, necesito hacer cosas que a lo mejor no es tanto tiempo como la gente que se va fuera 8 horas, pero es que no me podía ir ni a comprar el pan. Es que era muy heavy y era ya... Además, si me dijeras que no lo había trabajado, pero yo siempre lo dejaba un tiempo, pero luego lo volví a intentar, ¿sabes? O sea, incluso lo llegamos a intentar con el otro entrenador que arreglamos tantas cosas, pero yo creo que en ese sentido él no supo manejar la ansiedad de Arnold, ¿no? Entonces, como que no nos habíamos quedado con los brazos cruzados, lo estábamos siguiendo intentando, ¿sabes? Y bueno, y contigo contacté porque es que yo sabía de vosotros hace años, incluso antes de tener a Arnold, que veía tus vídeos y tal. Y hicimos una entrevista también por Instagram y a partir de ahí ya dije, pues, ¿sabes? Que además me gustaba porque era como que no hay prisas, lo que tarde Arnold, ¿sabes? Porque al final yo quería hacer el experimento también para demostrar que el perro puede cambiar. Porque todo el mundo siempre en redes es, no es que tú has tenido suerte, es que tú tal, es que... Y no, ha sido mucho trabajo. Y claro, ahora la gente que de verdad tengo un proceso completo grabado, es como que dicen, ostras, pues sí que es verdad que Arnold ha cambiado y que era así, ¿sabes? Y quería que la gente lo viera que se puede. O sea, el perro al final, creo que si está, o sea, si tú tienes un perro, para empezar, que sepas que te vas a tener que gastar dinero en su educación como si fuera un niño. Y segundo, si tú no has tenido nunca perro y aunque lo hayas tenido, te toca un perro que tiene X problemas, es que la ayuda del profesional para mí ha sido esencial. Es que, o sea, para mí ha sido el núcleo de tener ahora un perro que puedo decir que es perfecto, ¿sabes? O sea, y yo entenderlo a él, saber cuáles son sus necesidades, que cuando viajo con él no hago lo mejor lo que haría una persona normal cuando viaja, porque tengo en cuenta sus necesidades. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es como que viajar con un perro no es lo mismo que viajar sin él y tienes que saber qué hacer y qué no hacer. Y creo que al final eso se aprende de la base de tener entrenador, que te comuniquen, por así decirlo, la comunicación, que le entiendas. Es que al final vosotros dais herramientas para que yo me entienda con mi perro. No me estás diciendo haz X, Y, Z. Que eso es otra cosa que quiero que entienda la gente, que el comportamiento de tu perro no va a ser igual que el mío. Entonces tú lo que tienes que tener es esas herramientas para saber cómo actuar. Yo me acuerdo que había un momento cuando empezamos a dejarlo solo, que hicimos lo de abrir y cerrar la puerta, que yo había un momento ahí que no sabía qué hacer porque claro, el Arnold todo el rato pasaba la puerta y volvía y se alteraba y ahí decía, ¿y yo ahora qué hago? O sea, ¿sabes? Hasta que dije, bueno, pues vamos a volver otra vez desde el principio, pasito a pasito, y al final es lo que también hablábamos antes. Yo he necesitado las clases estas particulares que tenéis, porque el nivel de ansiedad de Arnold era tan alto que yo llegaba a un punto que me quedaba bloqueada y no sabía qué hacer. Entonces, sí que es verdad que he necesitado más ir a mano de un profesional. Pues me gusta mucho que hayas decidido tomar esa opción también, ¿no? Porque es verdad que muchas veces tenemos las pautas claras, pero las ponemos en práctica y muchas veces lo que hace que dudemos si las prácticas, si lo hacemos bien, es que el perro lleva lo mejor, porque tú has estado muchas veces que a lo mejor has estado 3 días haciendo el mismo ejercicio y durante 3 días el perro no avanzaba. Porque si tú estás 3 días haciendo el mismo ejercicio y el perro no avanza nada, dices, vale, lo primero que tiene en la cabeza es, a lo mejor lo estoy haciendo mal. Mm.
Claro, entonces es importante también entender cuál es el proceso por el que el perro tiene que estar pasando, porque al final lo que nosotros hicimos con Arnold es comprender su histórico dentro de la información, obviamente, que tenemos, porque muchas personas tienen perros adoptados que les llegan a casa con 3 años y no tienen histórico. Ya. Y le preguntas a la persona que te lo ha dado y tampoco lo sabe. Entonces, si tienes histórico, bien. Si no tienes histórico, vas poniendo en marcha como ciertos tips y viendo cuál funciona mejor, ¿no? Descartando. Es como un ensayo y error también para nosotros los profesionales. Y es importante lo que has hecho tú, que ha sido, según el histórico, lo que Arnold tiene que entender es que no pasa nada, porque Arnold tenía ansiedad, tenía un problema para quedarse solo, pero no era una ansiedad por separación en la que el perro estaba Ya. defecando sin control o no era tan heavy. Lo que pasa es que era una conducta sentada de años. Entonces, claro, le has tenido que cambiar al perro el hábito y cambiarle al perro la percepción emocional de lo que supone el hecho de que tú te muevas hacia la puerta, porque ojo, aquí la gente muchas veces dice, no, no, yo también he intentado hacer las salidas progresivas, ¿no? Y salir y volver, ¿no? De menos a más tiempo. Ya, pero no es que tú, porque eso es la pauta, o sea, la pauta es esa, para que los oyentes lo sepan. Si tú tienes un perro con ansiedad, uno de los 4 ejercicios que puedes hacer es las salidas progresivas. Obviamente es así, la pauta es correcta. Tienes que salir de casa y quedarte fuera de forma progresiva, de menos tiempo a más. Pero claro, la aplicación no es respecto a yo ejecuto, salgo y entro. No, tú tienes que manipular el tiempo de las salidas y la progresión según la reacción del perro, porque esa pauta no la puedes aplicar sin tener en cuenta cómo el perro está reaccionando. Y el problema que tenías tú es que el perro ya se iba de madre, ya estaba en un cuadro de ansiedad cuando tú te dirigías hacia la puerta. Sí, sí, o los zapatos. No me hacía falta ni estar en la puerta. En cuanto él ya sabía que no venía, ya... por ejemplo, mucha gente no entendía porque Arnold, por ejemplo, si se quedaba en casa de un random, da igual quién fuera, pero mientras se quedara con una persona, le daba igual con quién quedarse. Porque además Arnold pasó la prueba del canino ciudadano ejemplar y una de las pruebas es quedarse tranquilo con un extraño. Y él, mientras estaba con un humano, le daba igual con quién, ¿sabes? O sea, que no era como ansiedad por separación como tal, era la cosa de quedarse solo en casa. Porque luego sí estaba solo en estancias de la casa. Por ejemplo, ahora está tomando el sol en el salón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es su sitio favorito. Pero yo, por ejemplo, para trabajar me gusta estar en el cuarto porque me distraigo menos, la gente entra y sale, entonces yo estoy aquí más concentrada para trabajar. Entonces, es como que tenía cosas, a lo mejor de la ansiedad por separación, pero solo cuando se quedaba solo en casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, porque como tal, claro, por eso aquí los profesionales tenemos que tener esta información para distinguir con exactitud cuál es el problema real, ¿no? Y a eso tenemos que añadir la intensidad, porque muchas personas se fijan en que la intensidad del problema es el problema. No, muchas veces la intensidad del problema de hoy simplemente es por la cantidad de años que lleva poniendo en marcha esa conducta, pero el origen Mm. es distinto, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber para saber exactamente qué es lo que al perro le altera, qué es, o sea, cuál es la situación, cuál es, a ver, ¿cómo le explico? Es como, ¿cuál es el contexto de la situación que el perro no sabe gestionar? Vale, pues eso hay que enseñarle a gestionarlo, ¿no? Entonces ya pones en práctica y diseñas como un programa, que en el fondo, Yaiza, y esto es algo muy, muy curioso, muy interesante para nosotros como profesionales también respecto a cómo nos comunicamos con vosotros, como la parte, digamos, humana, ¿no? Nosotros al final Sí. ayudamos a los perros, pero yo no puedo ayudarle a Arnold si no dispongo de ti. Entonces, al final, nuestro trabajo como educadores es más saber comunicarnos contigo que con Arnold, porque fíjate que tú y yo no nos hemos visto nunca. Ya, es verdad. Entonces, claro, lo interesante de esto es que yo te tengo que explicar lo que el perro necesita, ¿no? Y esa gestión humana es la que hace al final que pongamos en marcha las cosas que el perro necesita. Por eso ha sido tan guay el hecho de que te haya salido tan bien. El caso es que tenemos que tener una planificación. Entonces, Mm. yo las pautas, que esto es lo interesante que quería decir, las pautas en realidad son las mismas. Lo que tú has hecho es la misma pauta explicada para cualquier persona. Pero claro, si yo te la explico en teoría,
y tú la pones en práctica, en tu caso particular te surgen tus propias dudas sobre la reacción de tu perro. Y es cuando ya en la consultoría personalizada dices, oye, estoy haciendo esta pauta y el perro está reaccionando así, vale, pues entonces trabajamos eso para ver los siguientes pasos. Porque es verdad que a mí me encanta como profesional que tú me digas, estoy poniendo en pauta esta práctica genérica que es para todos y me está ocurriendo esto. Y yo te digo, sí, sí, esto es lo normal. Entonces muchas Mm. veces tú necesitas saber, no, no, es que esto es lo que tiene que pasar y espérate que mañana será peor. Entonces cuando llega mañana, tú ya dices, coño, es verdad, hoy es peor. Entonces, pero tú ya estás preparada y entiendes que es el proceso, ¿no? Y lo superas con más facilidad en vez de rendirte, que es lo que pasaría. Y bueno, perdón, que me he enrollado. Entonces, ahora, Yaiza, después de todo esto, sé que disfrutas mucho del perro. ¿Qué has notado ahora, qué has notado en Arnold hacia ti, en vuestra relación entre vosotros dos, con toda esta evolución en vuestra relación? ¿Cómo es vuestra relación hoy en comparación con cómo era hace unos meses o hace pocos años? Sí, o sea, de hace unos años para aquí, yo, por ejemplo, también por las mañanas le doy un paseo de calidad en el bosque, o sea, más o menos una hora. Antes corríamos, estamos volviendo a correr y tal, porque bueno, yo corro y él huele todo lo que quiere y luego me pilla en un segundo, así que él medio corre, medio anda, medio huele, la que va corriendo sola soy yo. Y lo que siento es como que una complicidad y no sé, o sea, es como que, o sea, hay mucha gente que no entiende, ¿no? Que no tiene perros, pero el amor que te muestran, que sienten, es como que él es agradecido conmigo. De alguna manera siento como que él sabe que yo le he cambiado. Sí, sí. Sí, siento de alguna manera que él lo sabe. Y ahora mismo su humana preferida soy yo. Sí, sí, sí. Pues esto tiene una explicación muy chula además porque la percepción emocional por nuestra parte es esa. La explicación es que, claro, si el perro antes tenía unas percepciones hacia el entorno, hacia el día a día y las rutinas, y tú has sido motivo de cambio y él a tu lado ha vivido todos esos cambios, a lo mejor él de repente quería reaccionar de una forma y tú estabas al lado y le has dicho, no, 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 esto no, le has ayudado a ir por otro lado y él ha visto que, como la percepción muchas veces de alivio, para que la gente entienda la percepción de alivio en un perro es cuando tú estás muy estresado y algo te tensa y de repente desvías la atención y algo es como casa, como que te relaja y te hace Mm, saber que, porque la tensión, la alteración es incertidumbre para el perro. ¿Qué va a pasar en esta situación? Me estoy enfrentando a este perro, ¿qué va a pasar? Sin embargo, gira la cabeza y está contigo y se vuelve certidumbre, ¿no? Se vuelve casa y es la percepción de alivio el sentimiento de alivio, que muchas veces es una mala comparación porque es más fisiológica que emocional, pero cuando tienes la vejiga llena y te estás meando mucho y no aguantas, no aguantas y de repente alguien te dice, ven aquí, ¿sabes? Y esa sensación de hacer, shu, dices, ay, madre mía, pues sí. esa sensación llevada de lo fisiológico a lo emocional es en ese aspecto. Entonces, lo que ha ocurrido contigo en la mente de Arnold es que todo el trabajo que tú le has metido al perro para aprender sobre lo que necesita y sobre todo para comunicarte con él, el perro tiene la percepción que contigo todo es certidumbre. Entonces, él te Mm, mira y él sabe perfectamente lo que tú quieres de él, muchas veces sin decir nada, simplemente con tu intención de hacerlo, antes de hacer el gesto, él ya sabe lo que viene y eso es porque tu comunicación con él es coherente. Sé que es muy para muchas personas es muy plano, ¿no? Porque la gente quiere soluciones inmediatas contundentes, pero mm, la solución inmediata y contundente es una comunicación coherente. O sea, mm. si Arnold habla y nadie reacciona excepto tú, coño, allí hay una afinidad y un vínculo que de repente se estrecha Mm, increíblemente sí. mucho. Se me acaba de ocurrir, mira, hace 2 semanas fuimos a unas rutas de estas que hacemos, ¿no? Y nosotros llevamos a Arnold suelto. Y iban tres perros que iban paseando juntos y el Arnold pues se acerca a saludar y tal y de repente uno como que le placó. O sea, no le hizo daño y tal, pero vino como a placarle porque, pues no sé, es su manado o lo que sea. Y él lo que hizo
es donde estaba yo, venir por detrás y ponerse por mi lado a andar, porque pues no le había gustado esa situación y su manera pues de irse fue ponerse a mi lado y andar a mi lado. Y yo, pues muy bien, no pasa nada, seguimos andando. Y luego también lo que me pasa mucho, sobre todo cuando voy con Nico, es que el Nico, Arnold, aquí, no sé qué, y le digo, pero Nico, que no le hables, que yo voy con el Arnold y yo voy sin hablarle, ¿sabes? Por ejemplo, si él está despistado y pasa una bici o lo que sea, a lo mejor le hago pam y le hago así para que se vaya para la derecha y él sabe qué hacer, o sea, que el perro no es tonto, que a veces también, a ver, como que Nico le trata un poco como que no entiende, ¿no? Y él, y se nota que él con el otro se hace un poco el longi, ¿no? Que digo yo. Pero como que conmigo no hace falta que hable cuando estamos paseando, ¿sabes? Estamos andando, lo que sea. Yo, o sea, porque yo voy sin música ni nada por si acaso, ¿no? Pero es como que yo voy tranquila andando, él va oliendo y de repente se para y me mira para ver para dónde vamos a ir porque vamos cambiando de rumbo, pero me para y me mira fijamente y lo hago así, ¿sabes? Para que vaya para allá. Y es como que él también, en ese sentido de que cuando empecé a tener más conexión, porque al final la que pasea con él le lleva al bosque y tal, la mayoría de veces soy yo, lo que sentí es esa conexión de se para, me mira y cuando está muy lejos se espera tranquilamente, pero, ¿sabes? Como que está como que me espera tranquilo, tal, y cuando ya cree que es la distancia suficiente, continúa. Y es como que esa conexión y de esperarme y de mirarme y ver dónde estoy y estar todo el rato atento a dónde estoy en realidad, como que eso al principio era muy difícil para él. Claro, porque no tenía trabajada la comunicación, porque tú Mm, imagínate, durante los primeros años de su vida ha estado con personas que no sabían interpretar bien lo que le está comunicando. Entonces, yo, claro, yo empatizo mucho con los perros en ese aspecto, porque sabes que yo soy polaca, yo llevo en España unos años y hace años cuando yo vine yo tuve que aprender a hablar español y es muy raro el hecho de, sobre todo para personas tan expresivas, ¿no? Como tú y como yo, que tú mm. hables y no se te entienda, pero no porque otros no te entiendan, sino porque por un lado tú tampoco te sabes expresar. Entonces los perros buscan la forma de expresarse para que nosotros les entendamos, para conseguir cosas, ¿no? Porque dependen de nosotros 100%. Entonces, cuando esa búsqueda de comunicación de los perros coincide con que nosotros también queremos comunicarnos con ellos, interpretar correctamente lo que ellos nos están diciendo y coherentemente dirigirlos, ellos aceptan eso y allí es cuando de verdad hacen caso y se genera lo que tú has denominado que está muy bien definido, que eso es la conexión real. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona llega y habla? Porque las personas hablan, o sea, a nosotros aquí en casa tenemos siempre mucha gente, pues yo qué sé, ahora por ejemplo tenemos a una chica, una invitada que está aquí desde hace unos días y ella, por ejemplo, se comunica con nuestros perros constantemente porque le encantan los perros, es una loca de los perros, está enamorada de los perros, pero claro, su comunicación ni por asomo es coherente. Mm. O sea, no digo que ella, ojo aquí, ¿no? Porque es como, yo no digo que ella no sea coherente, sino que la comunicación hacia un perro que requiere menos palabras y más coherencia en la consecuencia de la situación. Porque claro, si Arnold va por el bosque y en una bifurcación se para y te mira y tú le dices, ¿qué me estás mirando? Que yo también tonterías, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, él claramente se ha parado para solicitar información que tú no le has dado otra cosa, otro tipo de información que no era coherente con lo que él estaba solicitando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el perro dice, Mm. pues yo qué sé, pues lo que sea, ¿no? Entonces, claro, y es muy importante, son detalles que son muy difíciles de explicar y solo se Mm. entienden cuando tienes lo que tú has conseguido. Porque, claro, para ti, Arnold, ahora mismo es 100% previsible. Mm. 100%. Tú sabes lo que va a hacer en cada contexto y cuándo, por lo tanto, debes, digamos, dirigir o guiar esa situación. En este caso, Nico, que ha trabajado con él menos, pues para Nico, Arnold no es tan previsible. Entonces, a lo mejor si viene un perro, él ya empieza Arnold, Arnold, Arnold y ya empieza a comunicarse con él distinto y ya transmite cosas distintas para el perro que influyen en su conducta. Mm. Claro, y para mí es la magia de entender a un perro que, Yaiza, tú no te das cuenta de lo increíble que eres, de lo mucho que has aprendido, del nivel de comunicación que has adquirido con Arnold y todo lo bien que lo haces en detalles que
Que claro, es que me voy a enrollar con esto y no quiero, pero no me sorprende que tengas esta relación con él. Esto es lo que te quiero decir, Mm, porque es este el kit de la cuestión, ¿sabes? mm. Sí, y al final también me gustaría como que aclarar un poco, también para que lo aclares tú, que eres la profesional, pero joder, a mí hay gente que me dice, joder, uy, perdón, te pasas de trabajar con Arnold, porque claro, yo por las mañanas, a mí me viene bien, ¿no? Pues a las 7:30 estamos en el bosque y a las 8:30, una hora después, volvemos a casa, ¿no? Pero hemos hecho un paseo tranquilamente para que olfatee, para que tal. Y luego a la semana a lo mejor le hago 2 o 3 veces juego interactivo. Luego 2 veces a la semana juego con la pelota en el parque. Y intento combinarlo así, tenerle como un... Pero la gente, claro, también quiero que si podemos hablar un pelín de eso, porque es como que es que te pasas con el perro. Y yo tengo entendido que los paseos de calidad, ¿sabes? Aunque sea uno al día, tienen que tener. Es que yo hay gente de aquí que vive alrededor mío que veo que el perro sale la vuelta a la manzana y me da una pena. Pero es que, claro, luego yo, por ejemplo, el fin de a lo mejor hago una ruta o tal, ¿sabes? O sea, como que intento que él esté completo en todo, ¿sabes? Pero quisiera que tú dijeras más o menos qué es lo ideal para un perro. O sea, más o menos, ¿sabes? Que me hagas preguntas en una entrevista hacia ti. Sí, o sea, es muy distinto tener un perro que vive en una vivienda, en una casa, en un núcleo urbano muy, muy urbano, a un perro que vive cerca de un campo, ¿no? A un perro que a lo mejor tiene otro tipo de actividad. Y luego también tenemos que tener en cuenta los niveles de energía de cada perro. Pues hay perros Mm, que con un paseo de una hora tienen para todo el día y no necesitan más, y hay perros que necesitan ese paseo más una salida de vuelta a la manzana más esos 15 minutos al día de interacción. Pero a rasgos generales, que es esto de lo que estás hablando es increíblemente importante, cuando un perro tiene ese nivel de actividad semanal, su vida, su existencia cobra un sentido. Pero ojo, cuando no tiene ese nivel de actividad, su vida también cobra sentido, solo que hacia otro lado. Entonces, la mayoría de las veces que nosotros observamos perros con problemas de conducta están arraigados en dos motivos. Los problemas de conducta surgen por dos motivos. Uno, porque no se trabajan lo suficiente los estados de calma, y los estados de calma ayudan a la gestión emocional y ayudan a la observación, por lo tanto aprenden. Entonces, para empezar, los perros están siempre sobreexcitados por nosotros constantemente. Entonces sus niveles emocionales están siempre pues muy, muy alterados. Y por lo tanto el perro no piensa solo. Bien, entonces esto es lo primero. Pero hay una segunda cosa que también es la raíz de los problemas de conducta, y es que los perros no comprenden cuál es su labor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque básicamente yo entiendo que convivo con vosotros y sois mi núcleo urbano, mi núcleo social más cercano. Vale, nos damos mimitos en el sofá, pero claro, a mí no se me ha creado para darme mimitos en el sofá. De hecho, no conozco ninguna especie en el planeta que se haya creado para llevar para mimitos en el sofá, ¿no? Y estaría bien, yo me ofrezco. Qué Y, bueno. mm, y- y eso es una rutina que debemos aplicar y añadir en el día a día, pero no es lo que el perro debe vivir, no es su labor, ¿no? Entonces, los perros durante cientos y miles de años se han generado o se han creado en base a ciertas funcionalidades, y eso no se ha eliminado en estos últimos años de industrialización y de núcleos urbanos. Por lo tanto, el perro, cuando tiene algo que hacer, su atención, su ser se enfoca en eso. Hostias, yo sí tengo algo que hacer, yo tengo que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú le ofreces todos los días una rutina de vamos a hacer un paseo largo para cubrir tus necesidades de olfateo, de movimiento, de exploración, de espíritu gregario, de que vamos juntos explorando una zona, eso le flipa. Y si por otro lado, a lo largo de la semana le añadimos una función, y la movida aquí es que la gente confunde el juego con un mero juego. Y es que el trasfondo del juego es mucho más que jugar con el perro. Es precisamente exponer a tu perro a que
su oportunismo, su instinto de caza, su capacidad de observación, de interpretación y la capacidad resolutiva que tiene el perro se vean unificadas en son a una sola cosa. Vamos a jugar, el objetivo es X, vamos a conseguirlo. Entonces el perro debe rendir, entre comillas. Obviamente es un rendimiento muy divertido, porque, bueno, ya sabes, porque es juego, pero sí que es un juego que tiene ciertos protocolos o ciertas normas que cumplir. Y conseguirlo, cumplir ese reto, ese desafío, para el perro es colgarse un pin. Entonces, Sí, es algo que él dice, si yo tengo que rendir para esto y esta es mi rutina, yo quiero hacerlo bien. Entonces, no la lían en otros contextos, sino que sí, su foco está en hacer esto bien. No sé si he contestado a tu pregunta. sí, sí, sí. Mm. Además es que yo, por ejemplo, cuando hay gente que me pregunta eso, lo primero que sobreentiendo es que el perro sale poco o que practican poco o que no le presta tanto tiempo, porque yo en las mañanas, el Arnold, en cuanto llega al bosque, te ves tan feliz saltando como una cabrilla, ¿sabes? Que parece de lo feliz que está, ¿sabes? Está así como saltando y tal, y parece que no ha ido nunca, ¿sabes? Y va todos los días. Y luego también es un perro que tiene 8 años, pero tiene, o sea, es muy activo, pero luego en casa lleva durmiendo toda la mañana y no, ni siquiera lo sientes. Y luego él sabe jugar solo con sus juguetes, a la vez que cuando juega contigo sabe que está jugando contigo. Y yo intento eso, momentos que juego con él, pero no siempre, ¿sabes? Porque al final uno está trabajando, no tenemos tanto tiempo, pero cuando estoy con él, estoy con él. O es lo que intento. Te voy a interrumpir porque has dicho una clave increíble que es, luego Arnold está todo el día tranquilo en casa, lleva toda la mañana durmiendo, pero lleva toda la mañana durmiendo porque él sabe que a lo largo del día ya ha cumplido con su, digamos, con su actividad más importante y sabe que después, a lo largo del día, llega un momento de juego, el momento de la comida, que es el tercer momento más importante del día del perro. Entonces el perro, entre las actividades importantes para él, donde debe hacer algo y actuar, dentro de unas normas, de unas cosas, pues él descansa entre eso. Hay mucha gente que dice, mi perro nunca descansa, probablemente sea porque las rutinas y los objetivos, porque no es solo tener una rutina, sino que las actividades tengan un objetivo, ¿no? Entonces, las rutinas y los objetivos probablemente no estén bien definidos por un lado. Y por otro lado, hay gente que dice, mi perro también soba todo el día en casa, no es una alfombra en casa, pero aún así cuando sale a la calle la lía. Y aquí entra el tema de, claro, porque tu perro sigue teniendo claro el objetivo, solo que no es el objetivo que tú quieres, claro, porque tú no le has ofrecido una labor y una cosa que hacer con la que cumplir, pero claro, esa necesidad no desaparece. El perro se busca la vida. Pues si de repente por circunstancias durante meses se ha dado cuenta que pues tiene que, yo qué sé, protegerse a sí mismo, protegerte a ti o echar a un individuo o consigue, yo qué sé, lo que sea, el perro te la va a liar en el paseo con esas conductas porque ha comprendido que hacer. Por eso ya sale al paseo atento y así encuentra ese estímulo que desencadena esa conducta que él entiende, bueno, entiende, no es consciente como tal de esto, pero él ha adquirido como su cosa que hacer, ¿no? En ese paseo. Y por esto lo que tú dices, que la gente dice, es que te pasas trabajando con Arnold. Bueno, gracias a eso tienes a un perro como el que tienes y por eso se comunica contigo así, porque tú le has dado unas labores, unas cosas con las que cumplir y él está encantado. Y luego, pues descansa entre cosas, ¿no? Que tiene que hacer. Además es que la gente tampoco comprende que desde que lo conozco hemos tenido un nivel de actividad tan alto de entrenamientos en general que para mí los día a día ahora es como que a mí no me resulta un esfuerzo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque Claro, pues, claro. no sé, es que es como que los ejercicios que hacemos los seguimos haciendo porque pues me gusta reforzarlos con él y tal, pero yo es que ya no le tengo que decir nada. Es que ha llegado al punto de que lo hace todo tan bien que lo hace y punto, ¿sabes? En plan, Porque se ha vuelto existe un y lo hace hábito. todo bien. Claro. Lo hace todo bien. Claro, es que el que haya tenido problema con un perro quedará llegar a este punto, pero es que seguramente la gente luego se sorprende. Le digo, es que cualquier problema que hayas tenido tú lo he tenido yo, porque el Arno tenía miedo al secador. La gente de lejos le asustaba, tenía miedo a los ruidos. Es que
le he enseñado creo que todo, hasta bañarse. No le gustaba el agua. Ahora se baña en el mar que parece una sirena, ¿sabes? O sea, poco a poco en estos 4 años creo que no me he dejado nada por trabajar o intento que no. Y si algo Yo surge, nada, lo afrontamos. Que yo creo que esa es la idea, ¿no? Que el perro tenga una buena calidad de vida. Honestamente, cuantos más problemas, entre comillas, problemas bien, cuantos más problemas tú solucionas, más fácil es solucionar los siguientes, porque Mm, viene de una base, de una estructura en la sí. comunicación. Para el perro cada vez es más fácil comprender, entonces él cada vez acorta más el tiempo en el que empieza a reaccionar, ¿no? Y bueno, por supuesto, respecto a Arnold, pero Yaiza, tú que te flipan los perros, Arnold obviamente no va a ser tu único perro a lo largo del resto de la vida Mm. y todo esto encima que hoy estás aprendiendo, con tu siguiente perro te va a pasar una cosa que le pasa a todos los perrunólogos que dicen, oh Dios mío, por favor, si hubiese sabido todo esto con mi anterior perro, es que todo, y claro, todo se sienten mal, ¿no? Muchas veces de, joder, es que estoy haciendo todo tan bien ahora con este perro que ahora me da pena no haberlo hecho tan bien con el anterior perro que también lo merecía, ¿no? En tu caso, estás trabajando tanto con Arnold que estos años de vida le estás dando un regalo en estos años de vida increíble y, Mm. y el siguiente perro te va a parecer una trampísima. O sea, el siguiente perro vas a decir, pero esto es que no tengo que hacer nada, es que todo lo hace a la primera y no, es que tú desde el principio Sí. lo vas a estar haciendo muy bien. Y Yaiza, ¿qué le dirías a una persona que hoy tiene a un perro con el que se siente como, bueno, frustrada o incluso personas que ya están desesperadas porque escuchan podcast, ven vídeos, empiezan a aplicar cosas, pero ven que todo lo que hacen no les funciona y sienten como además que no entienden por qué el perro, personas que sienten, joder, si lo doy todo por ti, o sea, todo lo que necesitas lo cubro, estoy solo a Mm. ti, pendiente de ti y aún así, ¿por qué te comportas así, no? ¿Y qué le dirías a una persona que está en esta situación y queriendo solucionar un problema con su perro? Para empezar, la típica frase de el saber no ocupa lugar. O sea, que cuanto más sepas, y da igual, de diferentes entrenadores, lo que sea, cuanto más sepas, mejor. Sé que muchos me escriben porque han tenido malas experiencias con entrenadores. Yo estoy aquí y estoy aquí con vosotros y sigo trabajando con vosotros porque estoy súper contenta. Así que además sois online, o sea que no hay pérdida, perros y punto. O sea, no tenéis más donde buscar. Sí, porque de verdad que me da tristeza ver la de gente que tiene problemas y se ha gastado una pasta y encima no ha solucionado nada y se sienten estafados y tal. Y pues bueno, para empezar, que sepáis que vais a tener que invertir tiempo porque eh, perros y puntos te va a dar las herramientas, pero la de horas que tú te vas a tirar ahí, pues es que al final creo que la gente tiene que ser consciente que yo en estos 4 años que llevo con Arnold le habré invertido más tiempo a él que a mí misma en mis cosas, en ir al gimnasio, en arreglarte, en tal. No, o sea, no tiene ni punto de comparación con todo el tiempo que yo le he dado al Arnold de mi vida. O sea, podría decir literalmente que ha sido un trabajo extra para mí. O sea, y que creo que la gente tiene que ser consciente de eso también. Tener un perro, que la gente dice, no, yo lo saco en la mañana, tal. No, tener un perro es, sí, sacarlo en la mañana, un paseo de calidad. Luego tiene que tener sus comidas. Por ejemplo, Arnold es un perro pequeño con una enfermedad en el estómago, que tiene que tener su horario. El pobre no puede comer casi de nada, que también fue un reto para nosotros cuando quisimos dejarle solo, que la verdad que a Nika no se le escapa detalle, todo se le ocurre. Y claro, que tener un perro no es, no tengo en casa de florero, ¿sabes? O sea, lo tienes para compartir la vida con él y que sepas que van a ser horas y horas con el perro, ¿sabes? O sea, que creo que es algo importante de recalcar. Y luego, que con trabajo se puede. Y ya te digo que si con trabajo no se puede, que tengas un profesional donde puedas coger y analizar la situación. También le digo mucho a la gente que se grabe, porque uno piensa que no cambia y te grabas y lo flipas, porque yo tengo suerte de que me grabo mucho y claro, y digo, va a ver cómo era al principio y no tiene nada que ver, ¿sabes? A cómo íbamos avanzando, ahí te dabas cuenta de verdad del progreso y decías, ostras, pues parecía que no, pero sí, sí se nota. Entonces, qué paciencia
Y que yo, por ejemplo, es verdad que en cambiar la mayoría de cosas de Arnold y poder decir que era un perro que podía ir a todos lados con él, tardé un año y medio. No fueron 2 días, ¿sabes? Fue un año y medio de cambios. Y en total, con lo de quedarse solo y tal, pues al final podemos decir que se ha ido a 4 años, aunque yo creo que ya hace como 2 años y medio o así que no tengo problemas con nada excepto para quedarse solo. Mm. Y además para quedarse solo has estado unos meses, que comparado con los 10 años o 14, ojalá sean 18 del perro, estar 4 o 5 meses trabajando, conseguir esta conducta no es tanto, porque la No. gente, claro, si llevas muchos años con este problema, frente a que sigas con este problema muchos años, hostias, es que invertir dinero, encima, claro, una cosa que nosotros cuando creamos Perrunología porque es un producto muy económico, es decir, nosotros queríamos que todo el mundo tenga acceso a poder educar a tu perro. Evidentemente, si quieres por 1.800 euros un educador personal en casa, hostias, fenomenal, qué mejor que eso. Pero si no puedes o no quieres o quieres empezar por algo, es que pagar por Perrunología al mes pues menos de lo que te cuesta una pizza cualquier día que quieres cenar, pues es que ya te da todas las pautas primeras que necesitas para empezar, ¿no? Entonces nuestra obsesión estaba con intentar hacerlo lo más económico posible y bueno, pues creo que lo que dices tú, al final, ¿qué te compensa más? ¿Seguir años así o invertir esos? Porque hay gente que en 2 semanas, claro, porque estamos hablando de Arnold que viene con problemas, pues muchos, como bien has dicho tú, es que no sé ni numerarlos, tía. No sé, muchísimos. Eres increíble, de verdad, o sea, admiración por ti total. Pero la mayoría de la gente en realidad tiene un problemilla con el comportamiento de tal y en 2 o 3 semanas lo soluciona y Mm. chimpún, ¿sabes? Pero bueno, en tu caso, o sea, que se puede una cosa como la otra. Entonces, no merece la pena, en serio, no merece la pena porque la gente se lo plantea mucho. Y yo creo que hay una cosa, Yaiza, con este tema, que es que la gente, como es un aspecto tan emocional de tu vida y tú tienes a tu perro, y el perro te da cariño y tú sientes en casa que no, pero si es que mírale, si es que es más bueno, es que es muy bueno, claro, porque y hasta que no te la vuelve a liar, no te enfadas en ese momento y cuando en ese momento estás enfadada y dices, para contratar al profesional, porque esto se acabó, ya no puedo más. Pero a los 10 minutos el perro en casa te vuelve a dar mimos y se te acaba el calentón. Son Pero no hay expertos problema. manipuladores. Entonces sigues teniendo la sensación de, bueno, a lo mejor se le pasa solo y vivimos con una Mm. esperanza completamente falsa, porque al final no se le pasa solo, va cada vez a más y perdemos ese tiempo que ya habríamos invertido, ya habríamos hecho, ya habríamos generado, ya habríamos visto los resultados, pero seguimos rumiando a lo mejor se le pasa solo, ¿sabes? Y No, no va a ser así, por desgracia. Yaita, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu historia en este detalle. Te doy de nuevo la enhorabuena. No sé si hay algo más que querrías compartir con nuestros oyentes, aparte de que, por supuesto, a todos os recomiendo que sigáis a Yaita abajo. Bueno, abajo en la descripción os dejamos supuesto el Instagram de Yaiza y por supuesto el enlace para que entréis a Perrunología, que encima solo en esta entrevista y solo gracias a la experiencia de Yaiza os dejamos abajo un enlace en el que podéis entrar en Perrunología con una prueba de una semana gratis para poder probar Perrunología. O sea que solo la podéis encontrar esa prueba gratuita. Enlace de aquí abajo, no la podréis encontrar en ningún otro sitio porque Perrunología no tiene prueba gratuita, a excepción de este enlace que tenéis debajo de este podcast para que podáis disfrutarlo, pues gracias a Yaiza para que todos podáis entrar y ver y empezar con vuestros primeros pasos con vuestro perro para empezar a ver los primeros avances a lo largo de estos días. Obviamente tenéis el bonus de la hoja de ruta personalizada para que nos contéis el caso de vuestro perro dentro de esa prueba gratuita y ya os diseñamos una hoja de ruta, una lista de contenidos de perrunología que debéis seguir que están diseñados para el caso de vuestro perro que nos acabáis de contar, para que tengáis 10-15 contenidos dentro de los más de 350 que hay en perrunología, podéis verlos todos, pero prioritariamente esa lista de contenidos que están diseñados para vosotros. Y Yaiza, te agradezco mucho o sea, como tu participación en este podcast, pero en realidad te agradezco mucho más que eso, ¿sabes? No sé si hay algo más que le quieras decir a nuestros oyentes sobre
perro y tú y vuestra experiencia juntos. Sí, yo lo que os diría, la clave está en vosotros. Creo que los que más vais a cambiar sois vosotros, porque sois los que os vais a aplicar. Esta semana que tenéis gratis de perrunología, entrar, probar. O sea, estoy segurísima que vais a entrar y os vais a quedar, porque realmente las clases particulares que hemos tenido nosotros luego han sido más de confirmación de incertidumbre porque al final lo aprendido estaba ahí en las clases. Sí, es una realidad eso. Entonces, al final creo que el cambio está en vosotros, el que os apliquéis en el tiempo está en vosotros. También a mí me fue muy bien organizarme, ¿no? Crearme un horario, saber que a X hora voy a trabajar esto, tal. Luego, al final del día te sientes súper bien contigo y súper bien con tu perro porque empiezas a poder hacer cosas, a salir, ves que él disfrutáis los dos juntos. Y es una manera diferente de vivir la vida, porque al final, yo si tuviera la vida de antes, viviendo que vivíamos amargados, tanto el perro como yo, eso no era vida para nadie. Y creo que no hay que vivir así, sino que siempre hay que ir buscando lo mejor, ir a mejor. Y lo que he dicho antes, me parece que perrunología es súper barato, pero súper mega barato, y ya te lo dije a ti en su día, que me parecía demasiado barato para lo que dais. Y que nada, no hay nada mejor que esta semana que lo puedan probar gratis para darse cuenta de verdad el valor real que hay ahí dentro, porque tú ahí entras y te pierdes entre una cosa y otra, que luego también tenés las entrevistas con gente y es como que te aporta tanto y hay tanto valor ahí dentro que de verdad a mí me parece que es, o sea, y no había una plataforma igual antes, ¿sabes? Antes de Prunología, o sea que no vais a encontrar todo eso ni en YouTube, ni en TikTok, ni en ningún lado, porque además lo mejor es que tú puedes seguir ahí tu problema y te hacen una hoja personalizada para ti. O sea, que es lo que a mí más me gustó, ¿sabes? Porque yo cuando ya quiero trabajar otras cosas o cualquier cosa, vas ahí a la guía y ya está, ¿sabes? Que lo tienes ahí en mensajes y me parece algo súper fácil. Y bueno, y si no, si sois como yo, que necesitáis que os ayuden un poco, pues al final tienen, pues eso, un adiestrador solo para ti y que a veces hace falta también. Y te tengo que decir que también sois más baratos que el resto del mercado, incluso en los individuales. A mí me cobraban más y hace años ya de eso. Sí. Hacemos lo posible para eso, la verdad que sí, optimizando, gestionando, o sea, es un trabajo por nuestra parte que creo que también queremos que no sea una barrera el precio, que cada vez tener a un perro es más caro. Entonces, cuanto mejor esté educado, más puedes prevenir accidentes, más puedes prevenir problemas futuros, menos necesitas invertir en el perro porque el perro se porta genial y todo bien, entonces ya inviertes en lo que tú quieres, no en caprichitos, pero para que eso ocurra la base es invertir en su educación. Entonces, como entendemos esto como base, ha sido el objetivo. Jo, pues te agradezco mucho que lo veas así, me hace mucha ilusión, la verdad. Ya está. Estamos en contacto. Me gustaría grabar el próximo podcast contigo. Lo digo aquí para ponerte en máximo compromiso con nuestros oyentes. Pues, para hablar sobre el tema viajes, que al final es tu Ah, expertise, ¿no? Con los perros. Si podemos grabar un podcast para que nos cuentes a los oyentes cómo es viajar con un perro, qué se necesita, cuál es la diferencia entre viajar con un perro a un país o a otro, cuáles son las diferencias entre las compañías, cómo elegir una compañía que te permita viajar con el perro, ¿no? Cuáles son las condiciones con las que hay que cumplir, bla, bla, bla. O sea, todo esto te voy a liar. y nosotros tenemos un tour por Europa este diciembre, así que vamos a estar por varios países de Europa. Va a ser un viaje muy guay y va a ser un mes entero. O sea que tendremos ahí para hablar también de otros países y de otras cositas. Porque al final te digo que viajar con perros depende de dónde es muy fácil y depende de dónde vayas no tan fácil. Justamente ahora en Vigo nos ha pasado que incluso para cenar ha sido una odisea. Mm, sí. Claro. Y estuvisteis en un hotel muy chulo al final que Sí, os ayudó, que todo por el perro, súper mega pet friendly, ¿no? O sea que también hay que saber escoger los destinos porque un viaje con perro es muy distinto a un viaje normal, como mm, bien comentas. Pues estaremos sí. encantados de conocer tu experiencia, tus tips, tus pautas, tu forma de organizarte, ¿no? Que hay que tener en cuenta para viajar con el perro y espero grabarlo contigo muy pronto. Muchas gracias, Yaiza. Enhorabuena por la relación que tienes con Arnold, obviamente por tu trabajo y por supuesto por lo que has conseguido, pero sobre todo enhorabuena por hoy estar disfrutando plenamente de una relación tan Mm. sana con un perro y tan conectada con él.
O sea que Sí, enhorabuena. muchas gracias. No, de verdad que yo creo que es lo mejor que me puedes decir, te lo juro. De verdad. Es que encima la gente, yo normalmente hablo contigo, he hablado contigo mucho y es verdad que tenías razón cuando decías que eres una persona muy seria, porque yo siempre hablo contigo y estás como muy organizada, muy seria, muy estructurada y tal, pero cuando hablas de Arnold te sale la sonrisa esa de, "Ay, Sí. es que no es que-". Sí, y soy muy diferente en persona que por redes y tal, porque comparto mucho en redes y me gusta grabar vídeos y tal, pero luego soy muy mala para el WhatsApp y soy como que más seca, más tal, pero luego en persona es como si no nos hubiéramos dejado de ver nunca y como si nos conociéramos de toda la vida, de verdad. Pero luego sí que es verdad que soy una persona más seca en ese sentido. Sí, sí. Y cuando me pongo con Arnold a trabajar, a veces lo hago muy bien, intento como que, joder, que lo ha hecho bien, ¿sabes? En plan, espabila. Pues a nosotros nos encanta como eres, de verdad. Te damos las gracias de nuevo, un besazo muy grande y nos vemos pronto en el próximo podcast. Muchas gracias, hasta luego. Ya, absténganse mente sensible. No es astrología, no es biología, es perrunología. Let's go. Perrunología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Pieza sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. De casa y corre al flow. Casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad, luego juego y calma. Y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro, tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi dirección. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby. Hey, mira.